a la pastora Yuri. Hola, pastora Yuri, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, querido Leandro. Ahí veo a Lucy. Mm, ¿Escuchan bien todos? Yo no los veo, me encantaría verlos. Acá, este grupo de papás que estamos, bueno, reunidos. Qué lindo es que, pues, de vez en cuando nos reunamos con este propósito, ¿no? De juntos orar y buscar a Dios por nuestros hijos. Entonces, pues, la verdad, muy feliz de compartir este tiempo de oración juntos, de aprender y también de prepararnos, porque me contaba la pastora Manu pues que están preparándose para uno de esos momentos muy significativos cuando uno lo entiende, que es el momento en donde presentamos a nuestros niños. Entonces, pues vamos a comenzar haciendo una oración. Si tú ves que puedes prender tu cámara, obviamente lo que anhelamos y sabemos que todos estamos con muchas cosas, pero si tomamos, no nos vamos a demorar mucho, pero si tomamos este tiempo, pues para sentarnos, entender cómo la importancia de este llamado que se nos está haciendo, que es un, pues seguir como una ordenanza que está en la palabra, que es presentar nuestros hijos ante Dios. Entonces, pues vamos a comenzar. Hoy te invito a que hagamos primero una oración. Empecemos abriendo los cielos. Y Señor Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias porque la Biblia dice que podemos doblar nuestras rodillas ante el Padre y en ese Padre en el cual toma nombre todas las familias de la tierra. Señor, nosotros hoy doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro corazón, nuestro espíritu delante de ti, pidiéndote, Señor, muchas veces tal vez he dicho, no sé qué hacer, no sé ser papá, no sé cómo ser mamá, pero menos mal tú eres padre, menos mal que tú quisiste ser llamado como padre porque tú nos marcas el camino. Señor, si entendiéramos que cada vez que nos acercamos a ti, nuestra naturaleza se asemeja más a la del Padre, entonces Dios, no nos alejaríamos ni un poquito, porque el único seguro de vida para nuestros hijos es que nosotros los podamos llevar al Padre. Hoy te damos gracias en esta noche. Bendecimos a cada familia representada esta noche por un padre o una mamá que se está conectando en el espíritu a este tiempo, a esta reunión. Y te pedimos, Señor, abre los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y que hoy podamos entender qué está en tu corazón. Señor, que en tu corazón, que eso que está en tu corazón sea, Señor, revelado a nosotros para que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición poder comenzar juntos y hoy quiero que leamos algunos pasajes de la palabra. Me gustaría de pronto, ahorita ya que no somos tantos, que me pudieran contar o escribir acá en el chat, cómo se llama su hijo o su hijita que se va a presentar, que va a ser presentada. Colóqueme ahí, yo soy el papá o la mamá de Alan, por ejemplo, en mi caso, yo soy, y yo me presento, ¿no? Soy mamá de tres niños, de tres hermosos niños, uno de 9 años. A Alan lo presentamos cuando tenía 11 meses. Después tendré la oportunidad de contarles por qué no más chiquito, pero antes de que cumpliera el año lo presentamos. Y a los otros que tienen 5 años, porque son gemelos, los presentamos cuando tenían casi también un año, porque ellos nacieron en pandemia. Entonces esos bebés tocó presentarlos. Apenas se abrió la iglesia, corra a presentar a esos bebés. Pero la verdad, fueron momentos tan significativos que todavía recordamos hasta cómo los vestimos. Recordamos porque justamente las dos presentaciones fueron dirigidas por el mismo pastor y fue tan lindo cuando él de pronto los pudo pasar con la unción y nosotros decíamos, Señor, qué bendiciones que nuestros hijos pues crezcan en la casa de su padre. Entonces, acá veo que Dana va a ser presentada, creo que es el 1 de junio, ¿verdad, Leito? El 1 de junio vamos a ver ahí.
Adana, eh, Luciana Barón. ¿Luciana va a ser presentada? Bueno, ella ya fue presentada, ¿verdad? Ahí ya la veo, mi Lucy. Listo. Entonces vamos a comenzar y vamos a entender de una manera muy especial por qué realmente es que nosotros hacemos esto, porque nosotros queremos y nuestro objetivo como padres siempre debe ser una meta, queridos, y es que nosotros debemos llevar a acercar a nuestros hijos a Jesús. Porque cuando nuestros hijos conocen a Jesús, van a entender que el destino es el Padre. Siempre Jesús habló de que Él era el camino, pero había un destino. Y el destino es que ellos puedan sentirse hijos de Dios. Qué tremendo es que nosotros nos puedan poner el nombre de uno de los nombres de Dios, porque Dios es llamado Padre y nos dio esa naturaleza y ese nombre que nos colocaran, que nos puedan decir mamá o papá. Eso es solamente algo que viene en la naturaleza de Dios. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Que nosotros pudiéramos acercar a nuestros hijos y a esta siguiente generación a Dios. Y hoy quiero compartirles, voy a compartirles desde acá porque no me dejó descargarla, pero les voy a compartir mi pantalla, ustedes lo van a ver ahí. Y tú vas a decir, el Dios que yo tengo es un Dios de generaciones. ¿Listo? Es un Dios de generaciones. Y cuando nosotros hablamos de generaciones por allá, hablamos que gracias a Dios hacemos parte de una iglesia que es una iglesia que se ha enfocado mucho en las familias porque ha entendido que las generaciones y mantener el contacto con la palabra de a generación es uno de los fundamentos y de los principios que el Señor dijo, por favor no lo olviden. Él dijo, encárguense de que esto llegue a la siguiente generación. Y creo que las cosas más difíciles en el mundo o a través de la historia bíblica la vemos cuando faltaban a esto, cuando se era descuidado en el compartir la palabra a la siguiente generación, cuando se era descuidado en hacer y asegurarnos de que la siguiente generación conociera los principios de Dios. Y por eso el fundamento de este tiempo tú vas a escuchar que hay un primer mandamiento y el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos, les dijo, vamos a hablar del primer mandamiento. Y el primer mandamiento está en Deuteronomio 6, 6 al 9, pero tú lo vas a poder leer desde el 5, dice, escucha al Señor, desde el 5 dices, el Señor uno es. Y dice el versículo 6, si lo puedes leer conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y es muy interesante cuando leemos esta palabra en Deuteronomio porque dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, pero qué lindo es que nosotros podamos decir versículos atrás, ¿cuáles son las palabras? Entonces son las que dice el versículo 4 y 5. La primera, el versículo 4, le dice el Señor, llama a los padres y le dice, oye Israel. Entiéndeme que ahí cuando dice el Señor, oye Israel, es como si estuviera, en vez de Israel, coloca tu nombre. Entonces está llamando, le está diciendo, oye, Laura, oye, Leandro, oye, Ángela, oye, le dice, oye, Israel, es como un llamado de atención, les dice, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5 es el fundamento y el gran mandamiento que Jesús le dijo a sus discípulos. Este es el mandamiento que deben encargarse por guardar durante sus vidas y que sus discípulos, sus hijos las guarden. Y dicen, ¿cuál es el mandamiento? Y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál fue eso que el Señor le llamó la atención y les dijo, oye, oye querido papá que hoy te conectas a este taller, por favor, recuerda una cosa, yo soy tu Dios. Dice, yo soy tu Dios. Y Jehová uno es, pero dice, lo más importante es que yo te recuerdo es, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y ahí les decía, ¿cuál es el primer objetivo y el primer principio? Dice que tú y yo como papás entendamos que Él es nuestro Dios, ¿sí o no? O sea, que es el Dios de los papás primero, que nosotros amemos primero a Dios y que si tenemos esos dos principios claros, si yo como papá soy el primero que tengo a Dios como mi número uno y lo amo, ¿qué voy a hacer? Dice, ahora tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Y le dice, por favor, entiende que este es un mandamiento que tienes que hacer. Y se lo repiten y se los vuelvo a leer. Dice, estarán sobre tu corazón y te las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es increíble porque Deuteronomio es un libro que hace parte del Pentateuco, que fue toda como este libro que nos habla del pueblo, de la historia del pueblo de Israel, de cómo fue la creación, pero también cómo se formó la familia. Y están los principios de cómo debíamos establecer una familia en Dios. Pero cuando tú vas y lees en el libro de Josué y de Jueces, es increíble que en el libro de Josué estaba Josué y le dice el Señor, bueno, Josué, llegó el tiempo de cumplir el gran sueño de tomar la tierra prometida, pero es importante, dice, que no olvides lo que yo he dicho, que no borren de su corazón los estatutos, porque quiero decirles algo, el enemigo tiene una meta y la meta es borrar del corazón de nuestros hijos el amor a Dios. Ellos tal vez van a conocer a Dios, van a escuchar a Dios, pero nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Dios. Alguien decía, tú no vas a encontrar nunca en la Biblia que Dios es abuelo. ¿Alguna vez tú has leído a Dios como abuelo? ¿Cierto que no? La Biblia dice que Él es padre. Y por eso cuando Jesús decía, cuando te acerques a Dios, dice, órale, Padre nuestro. Él no es abuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros hijos no pueden heredar nuestra fe si no es una fe propia. Ellos no van a conocer a Dios como el abuelo porque es el Dios de mi papá, sino que ellos deben tener su momento con Dios. Y debe ser porque primero vieron que sus papás conocieron a Dios. Es increíble que cuando uno lee en estos primeros 5 libros de la Biblia, ve un Dios de generaciones, dice, es el Dios de Abraham, pero también es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. No dice la Biblia que era el Dios de Abraham y que Isaac conoció solamente al Dios de Abraham, dice que habló, que a cada uno tuvo un momento con Dios. Y yo quiero decirles, el gran sueño que nosotros tenemos como papás es que nuestros hijos conozcan a Dios. Pero no podemos desconocer que el enemigo odia las generaciones. Y acá yo quiero que entiendas por qué debemos presentar a nuestros hijos. Porque desde corta edad el enemigo ha buscado robarse el corazón de nuestros hijos. Nosotros debemos recordar que el enemigo, la palabra lo habla claramente y la palabra dice que el enemigo es un ladrón que vino a matar, robar y destruir. Que quiere matar la fe en nuestros hijos. Que quiere robarse la inocencia a nuestros hijos. Que quiere destruir el propósito que Dios creó en nuestros hijos. Por eso tú vas a ver que, no sé si alguno sepa acá voy a empezarles a hacer preguntas, pero ¿ustedes saben cuál es la última palabra escrita en el Antiguo Testamento? ¿Con cuál palabra se terminó el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? Alguien va a decir, no, yo no sé ni cuál es el último libro del Antiguo Testamento. Todo bien, si no se acuerda, no pasa nada. Acá estamos para aprender. El Nuevo Testamento empieza con Mateo, ¿cierto? Es el primer evangelio. Pero el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y Malaquías termina con una palabra que es muy tremenda. Yo no sé si usted la ha escuchado. Si quieren, vamos todos, busquen ahí en su Biblia, si la pueden abrir para que la leamos juntos. Pero si no, anótenlo para que ustedes, estas palabras que estamos escribiendo, ustedes las puedan después leer. Y dice, Malaquías 4 dice, Él hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... Y ahí si alguien lo buscó, miren qué impresionante, la última palabra mencionada en el Antiguo Testamento es la palabra maldición. Y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Saben cuál es una de las marcas de maldición más terribles que puede haber? Cuando tú ves que el enemigo se mete con los hijos, cuando tú ves que el enemigo tiene permiso o vino a dañar a nuestros hijos, porque es algo que toca la fibra sensible del corazón de un padre. Cuando alguien se mete con los hijos y uno que uno es como, uy, son mis hijos. Y la Biblia dice, Él hará. Viene una promesa que es una promesa para tu casa y para tu familia. Y es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero date cuenta, la ecuación es primero los padres a los hijos. Y como resultado de ese acercamiento del padre al hijo, hay un resultado y es que el corazón de los hijos se vuelve al de los padres. Ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos entender que la única manera de remover la maldición con la que tal vez tú y yo nacimos al venir o venir de familias que no eran cristianas. Yo no sé, de pronto acá los que puedan prender la cámara súper y si no, igual puedan reaccionar, levantar su manito. ¿Alguien de los que estamos acá nació en una familia que no conocía de Dios? La primera que levanta la mano soy yo. Yo nací en una familia en donde mis papás, mi mamá, cuando mi hermana mayor y yo tenía 6 años, mi papá la dejó con las dos niñas, la de 8 años y conmigo de 6. Y mi mamá, con madre soltera, sacando adelante dos niñas, cometió muchos errores, pasó mucha necesidad económica, vivimos lo que era la pobreza, vivimos lo que era algunos momentos difíciles de accidentes, de cosas que nos pasaron, de escasez. ¿Por qué? Porque cuando esa familia que debería ser la protección para los hijos se rompe, abre una puerta de maldición. Y esa puerta de maldición, nosotros debemos entender que la única manera en que se remueva la maldición en la que nosotros crecimos, por haber nacido en hogares sin Dios, por haber que nuestros abuelos, maldiciones heredadas, y que por culpa, tal vez ni siquiera uno le puede echar la culpa al papá, bueno, por culpa de malas decisiones o por cosas que yo tomé. ¿Qué dice la palabra? Que esas maldiciones van a recaer hasta la tercera y cuarta generación. Y si eso quiere decir, si John fue concebido en una familia que no conocía de Dios, que abrió la puerta a la maldición, y yo no me encargo de hacer el trabajo de cortar con la maldición, ¿a quién le va a caer la maldición? ¿Cuál era la cadena que tenía imaginada, tenía planeada el enemigo? Pues que cayera sobre nuestros hijos. Pero yo quiero preguntarte, si tú y yo estamos acá es porque el Señor te está haciendo un llamado y te está diciendo, ese es el momento para que tú te levantes y rompas la maldición, para que el enemigo no tenga permiso de tocar a tus hijos, para que el enemigo no tenga el permiso y no haya una puerta abierta para que entre el ladrón, para que no venga a robarse la inocencia de nuestros hijos, para que no venga a matarles sus sueños, para que no venga a destruirlos. Cuando nosotros entendemos que si nos acercamos al Señor, Él dice, yo los he redimido del poder del enemigo. La sangre del Cordero tiene el poder de redimirnos. Y cuando hay una marca sobre nuestros hijos, el enemigo dice como pasó en la Pascua, que es un ángel que tiene que pasar de largo. Y ahora yo les cuento, mi hijo fue presentado mucho más grandecito porque en mi primer embarazo tuve un embarazo con muchas complicaciones. Yo estaba en la iglesia hacía mucho tiempo, pero creo que nos había faltado la revelación de entender un poco, trabajar con las armas espirituales y encargarnos de remover maldiciones. Y cuando yo estaba en embarazo, tuve un embarazo súper complicado, me dio preeclampsia severa. El diagnóstico era que alguno de los dos, o mi bebecito,
o yo podíamos quedarnos en el parto, fue una cirugía de emergencia, fue como tan difícil todo. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo decía, Señor, pero yo llevo mucho tiempo en la iglesia. Señor, pero ¿por qué nos pasó esto? Señor, pero ¿por qué mi hijo está en UCI? Señor, pero ¿por qué no nos defendiste? Y el Señor habla después mucho tiempo a mi corazón porque yo había permitido que eso trajera tristeza, todo lo que vivimos. Y el Señor me dice, Yuri, el enemigo sí vino a matar a Alan, pero yo estuve dentro del vientre diciendo, así como mi embrión vieron sus ojos, dice, yo estuve protegiendo la vida de Alan. Dice, tal vez no fue como tú lo planeaste, pero el Señor yo salvé la vida de Alan y salvé tu vida. Y vino en mí un tiempo como de decirle, Señor, ayúdame a cortar maldiciones porque yo no quiero que mi hijo nunca más sea atacado por uno de esos dardos para que lo vengan a destruir. Y entonces empezamos a orar porque nosotros queríamos tener otro embarazo. Y ese embarazo, orábamos, Señor, que sea un embarazo de restitución, que todo lo que vimos difícil en ese embarazo número uno, Señor, restáuralo. Y es ahí cuando Dios, después de un tiempo, nos dice que íbamos a tener un embarazo. Isaías 61 dice, por cada sufrimiento Dios les dará dos bendiciones. Dice, les dará por cada tristeza una doble recompensa y una alegría eterna. Y nosotros empezamos a orar, amén, Señor, vamos a ser doblemente bendecidos, sin saber uno cómo oraba, pero también teniendo entendimiento de removimos maldiciones. En ese tiempo nos dimos cuenta que por allá mis abuelos participaron de la época de la violencia, cuando en los 50, en los 60 se levantó toda esa parte política de los conservadores con los liberales. Yo ni había nacido, pero hubo mucho derramamiento de sangre en mi familia. ¿Y qué teníamos que entender? No fuimos nosotros, pero sí había una puerta que podía tocarme a mí, a mis generaciones. Entonces yo tenía que levantarme a ser alguien que dijera, yo escucho la palabra de Dios y voy a hacer la diferencia. Yo no voy a hacerme la de oídos sordos y decir, no, pues no es tanto para mí. No, eso es algo, ir a la iglesia, sino que yo entendí, yo quiero que mis hijos sean guardados. Yo quiero que mi generación sea libre. Por eso la única manera es que mi generación sea entregada en las manos del Señor, sea bendecida. En donde hubo maldición, venga bendición. Y empezamos a remover maldiciones, maldiciones de que los papás de mi esposo tal vez no se habían casado cuando nació mi esposo. Tantas cosas que tuvimos que empezar a cortar y decir, nuestros hijos van a ser van a vivir lo que es la bendición de Dios, porque la bendición ya fue conquistada por Jesús. Entonces, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles que este llamado de atención, cuando el Señor les dice a Moisés y al pueblo, les dice, oye Israel, nunca olviden que el Señor es su Dios y el Señor uno es. Y eso les decía, nunca olviden que sus hijos van a ver el Dios que ustedes tienen. La primera predicación que sus hijos van a ver es el Dios que ustedes tienen, queridos papás, al Dios al que ustedes les sirven, el Dios cuando hay un momento difícil, al Dios al que ustedes corren. A veces nosotros decimos sí vamos a la iglesia, pero entre semana nuestro Dios tal vez es el trabajo, porque es lo que se roba la mayoría de nuestro tiempo, nuestro deleite. Y tú tienes que decirle, Señor, aunque yo tenga que trabajar, que el tiempo que yo tenga la semana con Dios sea ese tiempo que sea el tiempo de calidad que yo pueda compartir aún con mis hijos y ellos vean cómo yo lo busco. Queridos papás, esta presentación de niños no es una ceremonia más. No es como en la religión tradicional, como el momento en donde bendígame al niño para que le vaya bien toda la vida. Así no es. El único seguro que nosotros tenemos para ser bendecidos es que creamos en el Señor Jesucristo, que confesemos con nuestra boca que Él es nuestro Dios, que vivamos para Él y que no nos apartemos, porque es la manera en donde Él nos tendrá en sus manos y nos podrá cuidar. Yo siempre pensé, el padre del hijo pródigo, que es una de las historias más conocidas en la Biblia, habla de un padre. ¿Usted cómo cree que el padre se sentía al saber que su hijo estuviera lejos? Y mientras el padre lo vio lejos, no le pudo dar vestido, no le pudo dar comida, no lo pudo proteger. Y dice que
al hijo pródigo, al estar lejos de su padre, le pasaron muchas cosas. Dice que empezó a sufrir mucha necesidad, que cayó muy bajo, porque al estar lejos de nuestro papá, ¿cómo vamos a disfrutar de su protección? Por eso yo te digo, si el seguro de vida para nuestros hijos es estar cerca a Dios, que los que primero los acerquemos seamos quienes, nosotros como padres, ¿sí o no? Nosotros como padres somos los primeros que tenemos que decir, Señor, mis hijos estarán en tus manos. Señor, mis hijos crecerán en el templo. Señor, mis hijos te amarán. Señor, porque si yo anhelo es que mis hijos no sean tocados ni dañados por el enemigo. Señor, anhelo que mis hijos conozcan el Dios protector, el Dios que defendió al pueblo de Israel, que Dios nos defienda. Y por eso yo te digo hoy, qué lindo es que el Señor hoy diga, ay, tiene que hacer una diferencia entre aquellos que toman la decisión y dicen, yo creo que estas palabras, dice, que yo te mando hoy, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, empieza con nosotros. Así que esta presentación de niños, aunque es presentar a los niños, ¿en dónde empieza la tarea? Empieza con nosotros, diga. Empieza conmigo. Empieza conmigo como mamá. Empieza conmigo como papá. Empieza con que yo diga, Señor, yo decido que vas a ser mi Dios. Yo decido que voy a seguirte. Yo decido que no me voy a apartar de ti. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, dice que el papá lo abrazó, lo besó, le quitó el vestido sucio, mandó a darle un banquete, le puso el anillo de autoridad, le puso calzado, porque solamente estando cerca de nuestro papá podemos disfrutar de su bendición. Cuando tú llevas a tu bebito, acá alguien decía, uy, Luciana de 1 mes, o cuando tú llevas a tu niño de 5 años, tal vez tú ves y dices, ellos son pequeños, algunos de ellos todavía no tienen pues el entendimiento de tomar sus propias decisiones, no llega a decirte, bueno, mamá, yo voy a hacer la presentación de niños y después me voy a tomar helado con mis amigos, ¿cierto que no le dicen eso? Porque ellos simplemente hacen lo que tú los llevas a hacer. Y cuando tú tomas la decisión primero de amar a Dios y de que Dios sea tu Dios, tú les estás marcando un camino a seguir. Y entonces tu Dios, que es todopoderoso, va a ver a tus hijitos. Miren ese muñeco que está ahí. Y él va a ver ahí, usted se imagina hablar con ese bebé y decirle, bueno, ¿entiendes lo que vas a hacer? Tomas la decisión de Jesús, el bebé en este momento va a ser como, ah, está viendo la pantalla y no entiende, pero tú estás haciendo un trabajo espiritual. La que primero debe acercarse es la mamá, es el papá, porque eso le está marcando un camino a los niños. Es muy tremendo cuando tú lees en Deuteronomio que el Señor les dice esta recomendación, les dice, por favor, repítanselo de día, de noche, háblenles de Dios, porque se va a levantar un enemigo que va a gritar para que ellos no sepan quién es Dios, para que ellos olviden quién es Dios. Y si tú ves en el mundo actual, si uno que uno dice, Señor, este mundo está loco, este mundo se ha vuelto perverso. ¿Y sobre quién más tú ves la maldad reflejada? Sobre los niños, ¿sí o no? Sobre tantas cosas que les hacen a los niños. Y tú dices, Señor Jesús, ¿cómo guardo a mis hijos de esto? Y entonces es cuando tú dices, el enemigo quiere que nuestros hijos crezcan sin Dios. Y cuando tú ves Josué, que era el sucesor de Moisés, fue muy tremendo en cumplir como toda la organización de la tierra, de ser muy estratega, pero es increíble en Jueces, que es el libro que se escribe después de que Josué muere, dice en Jueces 2 que al morir Josué se levantó una generación que no conocía a Dios y que no sabía quién era el Dios de sus padres. Y entonces yo digo, Dios mío, entonces esto que decía en Deuteronomio de que estas palabras se las repetirás y se las dirás, ¿qué pasó? ¿Si se dan cuenta? Se enfocaron en conquistar la tierra, se enfocaron en sus cosas, pero se les olvidó que sus hijitos los estaban viendo y que tenían que hacer, repetir la palabra.
Y dice que se levantó una generación como la de jueces. No sé si alguien ha leído el libro de jueces. El libro de jueces es difícil de leer porque dice que es una generación mala. Pasan cosas terribles en jueces. Se levantó Sansón, ¿se acuerdan? Que fue un hijo que, aunque fue un hijo muy deseado, terminó cometiendo muchos errores. ¿Por qué qué? Porque se dejaba engañar fácilmente por lo que veían sus ojos. Y yo te digo, ¿cuál es nuestro seguro? Cumplir con Deuteronomio 6:9. Que tú te encargues de repetirles la palabra, de bendecirlos día y noche, de acercarlos a Dios, de llevarlos al templo, de que haya una marca que digan, Satanás, con mis hijos no te metes, porque mis hijos están sembrados como vigorosos retoños de olivo en la mesa del Señor. Yo quiero que mis hijos conozcan a Dios, no porque otra persona les hablen de Dios, sino porque se lo escucharon primero a quién, a su mamá y a su papá. Que ellos digan, yo quiero conocer al Dios de mis papás, porque yo he visto cómo ha sido con mis papás. Pero a veces nosotros no nos hemos vuelto ese modelo a seguir, en donde hablamos de Dios, pero de un Dios lejano. Así que esta presentación a los primeros que va a acercar es a quién. Diga conmigo, a mí. El primero que se va a presentar en esta ceremonia soy yo como papá, haciendo un compromiso diciendo, Señor, yo acepto que lo que dice esta palabra la voy a hacer con mis hijos. Yo acepto que buscaré del Señor y que estas palabras que tú me mandaste, entonces tú lo vas a decir, amaré al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Y quiero que terminemos declarando esto. Literalmente se los voy a compartir completo desde la Biblia para que oremos. Porque dice, miren, desde el versículo 4, oye Israel, entonces yo te dije, pon tu nombre. Oye, Angélica. Oye, Karen. Oye, Laura. Oye, Yuri. Me está diciendo a mí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nos dice, y yo amaré a Jehová con todo mi corazón, dice, y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y estas palabras que Él me mandó estarán sobre mi corazón y se las repetiré. Di conmigo, se las voy a repetir a mis hijos y se las hablaré de ellos estando en mi casa y andando por el camino y al acostarlos y cuando los levante, las ataré como una señal en sus manos y estarán en sus ojos y las escribiré en mi casa y en mis puertas. ¿Qué palabras? Estas. Amaremos al Señor Jehová con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si entendemos que los presentamos porque anhelamos que ellos amen a Dios? Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿sí o no? Porque si ellos aman a Dios, van a seguirlo porque lo aman, no por una obligación. El día que vayamos a la iglesia, que el pastor vaya a orar por ellos, tú vas a llevar a tu bebé, a tu niño en tus brazos y tú le vas a decir, Señor, aunque me lo diste, entiendo que no es mío, es tuyo. Señor, entiendo que en tus manos va a estar mejor cuidado. Recuerdo que con todo lo que pasó de Alita, mi bebé que nació, con todo lo que pasó, para mí fue muy difícil meterlo al jardín, que yo siempre era como, ¿y quién me lo cuida? ¿Y será que sí? Uno como con tantas cosas, ¿no? Y el Señor me dijo, Yuri, Él es mío, yo lo voy a cuidar. Obviamente lloré, le pedimos una señal, estudiamos, buscamos, porque tenemos que ser muy sabios y discernir. Pero nosotros tenemos que creer que Dios es el protector de nuestros hijos. Y escucha esta palabra. El que cuida de tus hijos, Israel, no duerme. No duerme. El Señor vela cuidando a tu pequeñita. El Señor vela cuidando a tu niño. Y no hay mejores manos para que ellos puedan estar seguros. Por eso cuando llegas a la presentación le dices, ay Señor, es tuyo. No sé cuántos años lo voy a tener para verlo porque tal vez va a crecer y se va a casar. Y uno dice, ay, ¿usted cómo me dice esto si acá lo tengo con pañales? Pero no toda la vida lo vamos a tener acá, pero que los años que los tengamos sean suficientes para que ellos conozcan a Dios porque sus papás se los presentamos. Amén.
Así que la presentación es como cuando te presentan a alguien. Pero si tú quieres tener una relación, no queda con la presentación, ¿sí o no? Entonces, ustedes le han presentado a alguna persona y usted después de no le volvió a hablar y le dicen, ay, ¿te acuerdas que te presenté a tal persona? Sí, ¿cómo es que se llama? Porque la presentación es el inicio, pero si no hay relación, no sirve de nada. Quiero que entiendas esto. Tú tienes que encargarte de que tus hijos tengan una relación con Dios, porque presentarlos es el inicio, pero la relación es lo que los va a guardar de por vida. Enséñales que es un devocional. ¿Cómo? Haciéndolo con ellos. Enséñales qué pasa cuando viene una cosa difícil, que no te vean por allá arrancarte los cabellos, gritar, agarrarte, sino que te vean dar gracias a Dios y bendecirlo en medio de la dificultad. Esas son las marcas que guardarán el corazón de tu hijito. Amén. Entonces vamos a orar. Yo te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojos, porque hoy entendimos, Señor, lo que representa verdaderamente que hagamos una presentación de niños, que hagamos esto, lo hacemos porque entendemos que es tan poderoso y tú vas a cerrar los ojos. Tú le vas a decir, oh Jesús, lo primero que te queremos pedir es que tú, Señor, nos ayudes en nuestra debilidad. A veces no sabemos cómo ser papás. A veces nos desesperamos, a veces tenemos miedo, a veces nos cansamos porque sentimos que los días pasan tan despacio, pero yo te digo, hay días que pasan despacio, pero los años pasan rápido y no volverás a tener ese bebé porque va a crecer. Y hoy tal vez ya no se repetirá este día, esta oportunidad, no la podrá repetir, pero hoy el Señor te dice, aprovecha que yo puedo redimir. Y tal vez lo que hiciste mal los primeros años, los primeros meses, el Señor redime. Y el Señor está haciendo nuevos comienzos. Que esta presentación sea el inicio de algo nuevo, de una nueva manera de ser papá y mamá de la mano de Dios. Tú le vas a decir, prepara mi corazón para entregarte mi hijo, mi hija, porque son tuyos, Señor. Que yo haga mi parte y mi parte es que yo trabajaré en enseñarles, en repetirles, en que estas palabras que yo, Señor, que me has dicho, se las diré cuando los acueste, cuando los despierte, cuando estemos en la calle, que ellos me vean reaccionar, dando gracias a Dios, nunca maldiciendo, nunca enojados y lejos de Dios, sino que vean en mí la predicación de quién es Dios. Señor, yo te pido que esta presentación haga que la mano del Señor esté sobre ellos y que venga la protección. Dile, Señor, el abrigo del Altísimo, que el enemigo no pueda tocar a mis hijos. Di el nombre de tu hijita o de tu hijo, decláralo. Señor, mi hijo está protegido bajo la sangre de Jesús. Es redimido de toda maldición del enemigo. El enemigo no lo puede tocar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te doy gracias por cada papá y mamá que escucharon este llamado. Oye, Israel, que escucharon este llamado. Oye, iglesia, quiero encontrarme con tus hijos. Quiero entrar en pacto. Y decidieron tomar esta determinación de que mis hijos pertenecen al Señor y amarán al Señor con todo su corazón. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Prepáranos para este tiempo y haz que sea un tiempo de libertad y que marque la naturaleza de nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos amén y amén. Amén, Pastora Yuri, muchas gracias. Me gustaría que, bueno, que nos alistáramos todos para tomarnos una foto de los padres.
¿sí? Y de pronto, lo que tú dices, a veces los días parecen largos y sé que de pronto hay muchos padres que a veces dicen, ¿cómo puedo hacer con mi hija? Por ejemplo, aquí vemos que dice que tiene un mes, como algunos que tienen 3 meses, otros que ya tienen 5 años. Si alguno tiene alguna pregunta en el chat, le invitamos a que pueda colocarla. Pero de pronto ese primer año de mamá, tú que fuiste mamá y más de gemelos, que me imagino que mientras que cambiabas al uno, el otro ya se estaba bajando de la cama sin el pañal. De pronto, ¿cómo hacer para que pues el día no se torne largo, la paciencia, no desesperarse, saber cómo que estamos en buen camino con Dios? No sé, un consejo a las mamás. Que sí, Leito, yo creo que obviamente te diría, los primeros meses son fuertes cuando tenemos esas trasnochadas. ¿Cuántos todavía estamos en las trasnochadas? Algunos ya están con niños más grandes, pero cuando tenemos bebés, me acuerdo que con los gemelos era como, no aguanto más. Pero sí es muy importante hacer trabajo, equipo de trabajo con la pareja, si se tiene la pareja. Si en algún caso, no sé si acá haya, porque si hay algún mamita soltera o hay casos así, obviamente nosotros tenemos, el Señor nos da las fuerzas. Y yo me acuerdo que la pastora Manuela me decía, Yurita, Dios no nos da algo que nosotros no podamos soportar. Entonces cuando ella me decía, cuando yo le decía, pastora, es que yo no soporto que lloren al tiempo. Y ella me dijo, Dios no nos da algo que no podamos soportar. Entonces yo empecé a conocer a mis hijos. Me ayudó muchísimo, muchísimo los horarios. O sea, al principio yo era como, porque uno empieza a leer de todo el mundo, ¿no? Ay, esta persona le funciona y resulta que a mi hijo no, a él no le gustaba así. Entonces, no, entonces yo también aprender a conocer a mis hijos y como que tampoco dejarme comparar. O sea, hay algunos que les gusta y otros que no. Entonces yo, por ponerme a leer, dije, no, la crianza respetuosa, dejar que ellos hagan sus horarios como quieran. Pues uno se levantaba a las 2 de la mañana a comer y yo esperaba que ese hiciera todo y el otro se despertaba a las 3:30. Entonces yo le daba al otro y el otro a las 5 y después a las 8 pues no dormíamos nada. Entonces yo dije, no, yo ya como al mes, no, yo no puedo más, llorando así, vuelta a nada. Y entonces el Señor nos dijo, el Señor a través de un médico nos dijo, no, despiértelos al tiempo. Y yo, ay, qué pecado, el otro todo profundo, y nos tocó empezar. Y uno se despertaba y el otro todo asustadito así. Y yo, no, venga para acá a comer los dos al tiempo, los bañábamos al tiempo, les cambiábamos pañales al tiempo, todo lo hacían al tiempo. Es tan impresionante que ellos tienen 5 años y aún se les quedó su reloj biológico así. Se bañan al tiempo, se lavan los dientes al tiempo, comen al tiempo. Obviamente son diferentes, uno se demora más que otro, pero sí tener una rutina funciona. Y si tienes alguien que te ayuda, pues escribir las rutinas, ¿no? Mira, por favor, que este sea el tiempo de dormir, que este sea el tiempo de comer, porque nos pasaba con las tías, pues obviamente dos muñecos querían jugar con ellos todo el tiempo y llegábamos y las tías jugando con ellos hasta las 10 de la noche y yo no, tienen que dormir. Entonces como que empezar a escribir las rutinas nos funcionó, pero también disfrutar todos esos momentos porque no van a repetirse. Entonces, yo siempre que estaba muy desfasada, así los niños ya muy llorando, hay una canción que hasta el día de hoy los tranquiliza. Y es esa canción que canta el pastor Rich de Dulce Espíritu, no sé si se la han escuchado. Y dice, Dulce Espíritu, y yo se las canto a mis hijos aún de 9 años cuando esté llorando y se calma porque se acuerdan. Tener una canción de adoración. Y en el momento más desesperante de gritos, ponla, porque les va a crear una memoria. Qué increíble es que dice Deuteronomio, y se las dirás, se las repetirás para que qué, para que les quede grabada en la memoria y en el corazón. Creo que esas son cosas importantes que me funcionaron. Súper. Y bueno, si aquí me escribieron una pregunta por interno, que cómo hiciste para el manejo del celular. Si el celular, pues es el que hoy en día educa a muchos niños, pero en la iglesia, ¿cómo se hace el manejo de las pantallas y del celular? Creo que silenciaste tu consejo. Les conté el secreto de cambiar Sí, nos a, contaste el secreto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? y no Quiero lo puedo saber. repetir. No, mentiras. Para nosotros y sobre todo cuando uno de los dos se quedaba con los tres niños,
era una tentación decir, que necesito tiempo, voy a cocinar, entonces les pongo una pantalla. Pero yo dije, no, no, porque es muy peligroso, sobre todo para mí era muy peligroso que YouTube en cualquier momento es una imagen que te puede salir de un comercial y eso es una vaina, el diablo es así. Una imagen que vieron y es una cosa que se queda acá. Si ven como él es de abeja, dice, y se las escribirás en los postes y las verás. Él también dijo, "Ah, yo voy a copiarme lo mismo, una imagen que ellos vean y los perturbe". Entonces yo decía, no, yo prefiero no. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? Yo tenía cajas de manualidades por todo lado. Entonces yo tengo cajas con crayolas, libros, otras cajas con plastilinas y aprendí que en esa etapa es mejor que la casa esté desordenada. Para mí, ¿no? Yo dejaba, tranquilos, cojan esta caja de crayolas y yo volvía a veces sucio todo, pero yo decía, prefiero que lo hagan y mantenerlos ocupados en algo y minimizar el tiempo en las pantallas, porque siempre les estamos aburridos, listo, entonces vamos a jugar ahora con esto, vamos a sacar esta plastilina, listo, se aburrieron, ahora este libro. Y trataba de, así fueran cosas económicas, tenerles actividades diferentes para en lo mínimo darles una pantalla. Nosotros sí, pues no es que no vean, ¿no? Pero tratamos de tener lo mismo siempre. Les dejamos ver Pequeños Héroes, Superbook. Mi primera Biblia también tiene unos videos muy chéveres porque son muy apegados a lo que dice la palabra. Vemos otros que se llaman Listener Kids, son videos musicales y hay unos de adoración que son suavecitos. Entonces yo cuando quería que se durmieran les ponía todos esos videos y a veces me los encontraba así. Y yo mientras les hacía la comida y llegaban los niños allá así. Entonces tratar de tener herramientas buenas, eh, pero tratar de que les cambiemos las actividades. O sea que si ellos vieron pantallas, se los dejaste 30 minutos, cámbiales. Ya no los sigas ahí porque ellos no pueden tener más de ese tiempo en una pantalla. Wow, genial. No sé si alguien más tenga, o Angélica o Karen, que estuvieran juiciosos con la cámara. Para información de todos, el 1 de junio, domingo 1 de junio, es el día que vamos a llevar a nuestros hijos. Para que me preguntara si yo ya lo presenté, ella dijo, yo lo presenté a mis hijitas en Chile. Eh, no sé, el consejo también es como que las presente aquí en la iglesia local o se puede presentar 1 o 2 veces. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que si ya lo presentaste, digamos que no, no es que sea necesario volver a hacerlo porque ya tuvo ese momento, pero yo siento que o sea, esto es algo que tenemos que hacerlo constantemente, ¿no? O sea, como que uno ir a llevarlos de nuevo, ir a consagrarlos, porque es algo que les está dejando memoria a ellos. Mis niños no se acuerdan, pero ya grandes dicen, ah, yo me acuerdo cuando hemos hecho acá encuentros con los papás y nosotros como papás ungimos a los niños en ese momento y hacemos un momento de un voto familiar. Hemos hecho santas cenas familiares acá y son momentos que les estamos creando como memorias, que no se les olvide ese momento. Entonces, si eso lo pueden hacer ahí también, súper, porque él va a estar más grande y va a tener entendimiento y va a participar más. Cuando es un bebé más pequeño, ¿en dónde queda? En el corazón de los papás y obviamente en el mundo espiritual, pero cuando van creciendo, los vamos llevando a ellos para que recuerden que ellos lo hicieron y lo probaron. Wow, muy bien. Bueno, entonces ya que estamos todos, me gustaría que para la asistencia tomáramos una foto. Entonces, mire ahí ese mono tan precioso, hijo de Angélica. ¿Cómo se llama tu babies? Mientras que prendemos la cámara a ver, si ahí te sale. Buenas noches, pastora, muchas gracias por todo, qué bendición. Em, Nuestro bebé se llama Christopher y hoy está Wow, cumpliendo 9 meses. 9 meses. Es Ah, qué lindo, hermoso, felicitaciones. Christopher, qué hermoso eres. Muchas gracias. No, muy bien. Y mire, Ángela también con otro bebé. Y eso les iba a Angélica, ¿te, decir. te gustó la charla? ¿Aprendiste? ¿Qué te quedó? Después ahí Karen y que lo veo con la pareja. Sí, es muy importante. Nosotros tenemos una niña de 6 años que también vamos a presentar.
no la hemos presentado, pero sí vemos la importancia de lo que dice la pastora, porque lo veía como, digamos, cuando es el matrimonio en lo católico. Las personas se casan y piensan que ya está Dios ahí y nunca hay pues como eh, esa enseñanza desde casa del devocional, del altar familiar. Entonces, no es como lo que uno entendía antes que es como un sacramento que cumplir, sino que es algo simbólico, pero que tiene como el bautismo, algo así como que marca también algo muy trascendental, como digamos lo hizo Ana con su hijo. Muy Entonces, bien, muchas gracias. súper. Y bueno, vamos a tomar la foto. Si tienes ahí a tu babies, qué chévere. Ahí veo a Ángela con su babies, a Laura. Qué lindo este momento y saber que les podemos pasar esa foto en 15, en unos 20 años y hasta parejas van a salir de acá. A ver cómo los emparejamos. Entonces, en 5, a ver, Amy, Angie, Diego, 3, 2, 1, listo. Y por último, el papá de ahí, Karen Lemus. No sé si quieres decir algo o decirle algo a la pastora. No, primero que todo, buenas noches. Pues obviamente aquí estamos aquí está mi familia, mi hija mayor, mi hija menor. Genial. Em, Tiene 2 mesecitos y pues obviamente la idea es para presentarla ante la iglesia y ante Dios. Muy bien. ¿Y aprendiste esta noche? Ahí vamos paso a paso, pero ahí vamos otra vez nuevamente retomando la palabra. Súper, súper, hay un papá comprometido. Bueno, muchas gracias. Como dice la pastora Yuri, a sus horarios, a dormir a los bebés. El bebé duerme, uno duerme. Entonces, gracias, pastora Yuri. No sé si algo más o No, simplemente de verdad felicitarlos porque están cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Es el inicio, porque como decía Angélica, no es que uno los lleva y ya, sino que inicia la presentación para que ellos tengan una relación. Es como cuando te presentan a alguien, pero la idea es que ellos lo sigan viendo para que tengan una relación con Dios. Entonces, muy lindos, váyanse lindos ese día, aprovechen las fotos, como que usted recuerde, como decía alguien acá, que sea un momento para contarles a sus hijos y recordarles, yo te presenté al Señor y desde ese día fuiste de Él para siempre. Entonces, váyanse bien bonitos y después me muestran sus fotos. Un abrazo, Leito, saludos a Carito, los amo. Chao a todos. chao, bendiciones, buenas noches. Que recuperen sueño y nos vamos en bendición. Gracias.